nos da mucho gusto contar con la participación esta mañana del embajador de Israel. Nos distingue con su participación. Embajador Itai Bardov, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias. ¿Cómo está? Es un placer estar contigo, con sus oyentes. Gracias por participar con nosotros esta mañana para analizar la decisión tomada por el Tribunal Penal Internacional, que ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Estamos hablando de la Corte de La Haya. ¿Cómo ha recibido Israel esto? Yo vi las reacciones que ha habido, pero desde su perspectiva, como representante de ese Estado, denos su opinión, embajador, por favor. Sí, no, claro. Mira, este es un momento oscuro para la Corte Penal Internacional de La Haya, pero con esta decisión comunicada ha perdido toda la legitimidad de este órgano. Esta decisión indigente es una herramienta política, poniéndose la Corte al servicio de los terroristas más radicales, quienes buscan socavar la paz, la seguridad y la estabilidad en el Medio Oriente. Y Israel va a continuar a defender sus ciudadanos y va a continuar a realizar todas las medidas que necesita para defender los ciudadanos de Gaza o los palestinos durante nuestra lucha contra la organización terrorista de Hamas. Embajador, vamos a ver el mapa político en cuanto a la decisión tomada por el Tribunal Internacional. Tenemos dos situaciones que me gustaría escuchar su opinión como diplomático, obviamente, y sobre todo como ciudadano de Israel. Por una parte, los Estados Unidos han rechazado categóricamente esta orden emitida por la CPI, ¿no? Mientras que Israel ha calificado de antisemita esa decisión, pero Europa, en este caso la Unión Europea, pide que la decisión sea respetada y que sea implementada. Embajador, esa diferencia de criterio entre Europa y los Estados Unidos e Israel, ¿cómo la califica usted desde el punto de vista diplomático? Necesitamos aclararlo. Primero, sí, tienes razón. Estados Unidos, también la administración de Biden y la nueva administración de Trump rechazó esta decisión completamente, lo rechazó, porque entienden que esta decisión indigente es una decisión política, no juicio. Con Europa hay diferentes declaraciones de diferentes, porque, por ejemplo, Geert Wilders de Holanda rechazó esta decisión, Hungría lo rechazó, Czech Republic, la República Checa lo rechazó. Los otras no se significa que están en acuerdo de esta decisión, pero quieren respetar la CPI. Pero nosotros entendimos que esta decisión es una decisión muy mal, que está en el servicio de las organizaciones terroristas, y hay muchas en Europa también que lo entienden. Pero para ellos también tiene un problema porque esta es la CPI. Lamentablemente, la CPI, la legitimidad de la CPI tiene daño ahora en su imagen y la legitimidad de la Corte, lamentablemente. Y hay algunos países en Europa que lo entienden perfecto también y que esperaban que en el fin no será nada, pero por ahora estamos aquí con esta situación y es una situación muy, muy, muy triste. Adelante, Camila. Con respecto a la situación en la misma Gaza, por ejemplo, uno de los temas que incluido en las acusaciones de la CPI es lo de la hambruna. Y ha habido acusaciones de que no se está permitiendo, de que se están asaltando camiones de ayuda cuando están tratando de llegar a Gaza, o que de alguna manera se bloquea el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. ¿Cómo en ese sentido
o sea, como parte de estas acusaciones que hace la CPI, ¿cómo respondería Israel? Es importante enfatizar la decisión del fiscal sobre la situación en Gaza. Está todo basado de los testimonios palestinos, todo. El fiscal se suponía que iba a visitar Israel y en el mismo día canceló su visita y él declaró su decisión de las órdenes de arresto. En Israel está no solamente está permitiendo, pero está ayudando la entrada de los camiones de ayuda humanitaria en Gaza para distribuir comida y alimentos y drogas y todo lo que los medicinos y todo lo que los necesitan. Es importante decir también que Hamas, la organización terrorista de Hamas, está robando un gran mayor de esta ayuda humanitaria para la usa de sus terroristas propio, primero, y después está vendiendo los productos en los mercados en Gaza en precios muy, muy altos. Si hay alguien que está causando daño a los ciudadanos de Gaza, es Hamas. Pero lamentablemente el corte está actuado como un herramienta político y estamos aquí por ahora. ¿Galia? Sí, yo quería como hablar de la figura, más allá de lo que la Corte Internacional decidió, sino también a lo interno de Israel, la figura del actual primer ministro Netanyahu es una figura bastante controversial a nivel político dentro de Israel. O sea, políticamente Israel viene de crisis de gobernabilidad, por decirlo de alguna forma, y eso se ha ido viendo a lo largo desde el 7 de octubre del año pasado, distintos momentos como de tensión interna de Israel. Mi pregunta es si cómo ese es lo controversial de la figura del primer ministro a lo interno del país afecta el desarrollo de la guerra y si ven una salida al actual, o sea, al conflicto actual bajo el mando del primer ministro Netanyahu. Mira, Israel es un país democrático y por supuesto hay muchas opiniones en Israel, hay coalición y hay oposición, hay manifestaciones en Israel, porque si está con dos israelíes va a recibir tres opiniones, porque así es en cualquier país democrático. Sí, en Siria, Assad, o en Irán, los líderes tienen más de 90% apoyo, porque nosotros sabemos por qué, porque no son democráticos. Israel es un país democrático y también en Israel, como en cualquier país, como aquí en Panamá, los líderes, hay personas, hay ciudadanos que le gustan el liderazgo, hay ciudadanos que no le gustan. Por ahora, Benjamin Netanyahu, el primer ministro, se fue electo en un proceso democrático, tiene coalición, pero por supuesto en el tiempo de guerra también hay muchas luchas políticas dentro del país y así es en la situación en Israel. Hay manifestaciones y hay ellos que están apoyando, pero el proceso democrático continúa en Israel. Nosotros respeto la democracia y respeto el voto del votando israelí. Embajador, Y a esta hora, o sea, ¿cuál es la salida que ve por lo menos el lado de Israel a este conflicto en estos momentos? O sea, siendo 22 de noviembre, las cosas han cambiado mucho en el último año y se han ido desmoronando algunas opciones que se veían viables previamente. ¿Cómo ven una salida al conflicto hoy? Primero, la cabeza del serpiente es Irán. Necesitamos entender eso. Sus tentáculos están en todo el Medio Oriente y está causando muchos problemas en la región de Medio Oriente. Pero en este conflicto, ahora cuando hablamos mismo, hay un diálogo con Líbano sobre la guerra en Líbano contra Hezbollah.
y esperamos ver si podemos llegar a un fin del conflicto con una solución política. En Gaza es muy sensible, muy sencillo. Jamás necesito liberar los 101 rehenes y necesita bajar sus armas. Y este es el fin del conflicto en Gaza. No queremos ninguna guerra, ninguna lucha contra los palestinos. No está contra los ciudadanos de Gaza. Esta guerra está contra Hamas, que escondidarse, está dentro de la población civil y está luchando contra Israel desde los hospitales y escuelas y edificios civiles. Necesitan liberar los rehenes y necesitan bajar sus armas, y este es el fin de la guerra en Gaza. No queremos continuar con esta guerra, pero quiero decir también, cada acto absurdo de este tipo de la corte es otro revés en la lucha de Israel por regresar a casa los 101 rehenes, que son 86 hombres, 13 mujeres y 2 pequeños niños que están rehenos en Gaza, en la franja de Gaza, y por garantizar que jamás nunca más pueda repetir sus ataques contra las comunidades israelíes. Este es nuestro objetivo y ojalá que podamos llegar a esta solución o el fin de la guerra, pero Israel no va a pararse hasta la liberación de los rehenes. Estamos muy claramente. Es el punto focalizado ahí, la solución, lo que usted dice, embajador. No hay otra razón para lograr la pacificación. Claro. Diga, embajador, sí, ajá. Sí, no tenemos ninguna razón, hay muchos rumores. No, Israel se retiró de la franja de Gaza en 2005. No queremos estar allá y creemos que los gazans, los palestinos, aprovechan esta oportunidad para construir un país normal, un país que quiere vivir al lado de Israel. Lamentablemente, los gazans electan Hamas con sus líderes y desde entonces estamos en lucha contra este grupo terrorista. Bueno, embajador, con gusto hemos aceptado la solicitud de condiciones de su embajada para una entrevista. Creo que ha sido usted muy puntual y ojalá que esta situación se resuelva y logre pacificarse el Medio Oriente, ¿no? Porque puede ser una situación que se puede poner más delgada todavía, embajador. Sí. Es muy amable usted. Que tenga un buen día, embajador Itai Bardov. Hasta luego. Muchas gracias. Siempre es un placer estar con ustedes. Muchas gracias y buen día. Buen día. Hasta luego. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, el día de ayer quiero pedir disculpas públicas. Fui invitado al evento en el cual se firmó aquí por parte del presidente de la República, José Luis Molino, la declaración de Chapultepec, que tiene que ver con la libertad de expresión. Me da mucha pena, no pude asistir, pero entiendo que esa adhesión que ha hecho Panamá, que hoy es noticia en El Salvador, en primera plana, porque el presidente de ese organismo, la Sociedad Interamericana de Prensa, es salvadoreño. Entonces, estaba viendo aquí yo el video. Se está colando un audio. Creo que una decisión en la línea correcta. Ya anteriormente lo hizo el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. El presidente Molino lo hizo, y saludo este tipo de iniciativas porque manda una señal de que en este país se va a respetar no únicamente la libertad de expresión o la libertad también de información, que eso es fundamental. Así que reitero mi disculpa a la invitación que me hizo la presidencia de la República. No pude asistir por un asunto que sucedió de última hora, así que mis disculpas.
Ayer fue la conferencia de prensa también, previo al evento este, Camila. ¿Qué cosas resaltaron allí de la temática realizada por el presidente de la República? ¿Tiene información usted? Bueno, sí hay algo que me gustaría destacar porque ya ha ocurrido en reiteradas ocasiones. La estrategia de comunicación de este gobierno ha sido muy interesante. Las conferencias de los jueves, incluso creo que han sobrepasado las expectativas de algunas personas por o sea, de que sigan. Y creo que han ocupado un lugar importante en esa estrategia de comunicación. Creo que, así como en este programa hemos criticado anteriormente cuando el presidente se refirió a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social como una mafia, porque si bien es una opinión personal que él tiene, que él puede tener, y es una opinión que pueden esbozar otras personas a un punto de vista individual, que no nos parecía correcto que, o sea, que un presidente de la República lo hiciera. Igualmente me preocupa un poco el mensaje que ha dicho, que ha esbozado de manera reiterada, de que son grupos de izquierda los que están en contra del proyecto y como que y gente que no está yendo a aportar nada. El espacio que se ha abierto en la Asamblea Nacional para que las personas vayan, para que personas de todo tipo, representación de gremios o a título personal, puedan ir a tener 15 minutos para explicar por qué están a favor o en contra del proyecto de reformas a la caja, yo lo considero algo positivo. Creo que es un espacio importante del cual uno no tiene que ser actuario ni economista para poder tener preocupaciones del proyecto. Y creo que es un mal mensaje implicar que hay personas que tienen mejores cosas que decir que otras en ese espacio. O sea, por ejemplo, una señora de 80 años tiene todo el derecho de ir y hablar por 15 minutos sobre cómo no puede comprar un súper, una jubilada, y estaría perfectamente en su derecho, aunque no diga una sola cifra valorada por la OIT, etcétera. Con ir a presentar un testimonio de la experiencia como jubilada, perfectamente válido, por ejemplo. Entonces, no me parece, me ha sorprendido por toda la estrategia de comunicación que ha tenido este gobierno, que en varias ocasiones el presidente haya mencionado este tipo de frases contra grupos específicos. Me parece contraproducente, me parece contraproducente a la misma estrategia que ellos tienen. Y sí me gustaría destacar que no me parece que es una buena medida. Dalia. Sí, yo coincido, creo que es un poco contraproducente y contradictorio que parte del impulso de la ley ha sido, o sea, por un lado están Dinomón, el director de la Caja del Seguro Social, y Felipe Chapman, representantes del MEF, sentados frente a los diputados, escuchando a las personas, o sea, legitimando el ejercicio democrático que se está dando en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Y por otro lado está el presidente diciendo que ahí lo que se está hablando son puras locuras y criticando ese espacio de debate. Me parece contradictorio y contraproducente. Coincido, toda intervención puede ser valiosa y debe ser considerada una parte importante del proceso. O sea, para eso está el espacio. Para escuchar, para entender y para tratar de conseguir la mayor cantidad de perspectivas sobre cómo, o sea, el proyecto de la Caja del Seguro Social y las reformas que se están intentando hacer, si bien son técnicas, requieren de un entendimiento algo técnico sobre las corridas actuariales, las cifras, un poquito de matemáticas y demás. En su fondo, es un proyecto humano sobre cómo la Caja del Seguro Social va a proveer este servicio y funcionar en servicio de la población en general. O sea, es un proyecto que nos impacta a todos. O que al menos parece ser que la intención es que nos impacte a todos para que todos nos afiliemos a la Caja del Seguro Social. Entonces, hay un aspecto muy humano por debajo de todo lo que se está discutiendo sobre la Caja del Seguro Social y tratar de descartar esas opiniones o decir que unas son más válidas que otras solo por el nivel técnico que pueden estar hablando o por la sustentación técnica que haya por detrás. Me parece que
que es no entender verdaderamente cuál es la preocupación o cuál es el interés humano y ciudadano que hay debajo de la discusión de las reformas de la Caja del Seguro Social. O sea, no es solo un tema de números y de matemáticas. Este debate no es un tema de números y de matemáticas, es un tema humano y ciudadano. Evidentemente, y lo ha sido durante todos los procesos de reformas que ha habido, ha demostrado ser un debate sobre qué tipo de país y qué esperan los ciudadanos de su gobierno, de sus gobernantes del Estado. O sea, es mucho más... Y del rol que debe jugar. O sea, hay preguntas grandes y no sé si escuchaste ayer a Ana Matilde Gómez, o sea, que hablaba de los conceptos importantes, porque como que o sea, la filosofía que uno tenga sobre la seguridad social y el nivel de bienestar que el Estado debe asegurar para una población es lo que va a llevar todo el debate, porque uno puede tener la idea y después encontrar los números que te lo permitan. Uno no se va con los números primero y ver, dije, bueno, ¿hasta dónde da eso? Claro. El orden es diferente. Y si te das cuenta, reiteradas veces, el presidente Molinos ha mencionado que la Caja del Seguro Social es como la columna vertebral del sistema financiero panameño y que hay que salvarla porque el sistema financiero y que hay que robustecerla porque son la columna vertebral del sistema financiero. Y sí, la parte numérica, la parte del dinero, o sea, entender es sumamente importante. Pero me llama la atención que tal vez no se está dando ese debate justamente que mencionaba la ex procuradora y diputada Gómez, de que esto al final es un tema de cuál es el rol que crees que tienen que jugar estas instituciones en el bienestar de la población en general y cuál es el rol que debe jugar el Estado. Aquí recuerdo que cuando tuvimos a la presidenta de APD, hablamos de eso. O sea, esto es un debate, le tienen miedo a la palabra, pero es un debate ideológico sobre qué tiene que hacer el Estado frente a las necesidades de su población. A mí me parece... Y si una persona va y da cifras equivocadas o en las acusaciones del gobierno va a mentir o lo que sea, el rol del gobierno es aclarar de una manera sencilla y no soberbia. Porque al final pueden ser preocupaciones reales que se vean reflejadas en mucho nivel de la población y simplemente tratarlas como si fueran disparates es uno, permitir que esa narrativa continúe. Dos, no, o sea, y si ellos consideran que no es la verdad, entonces ellos tienen que, de una manera sencilla, explicar por qué. Mira, amigos, yo considero que en este momento, como en otros momentos que se ha tocado el tema de la Caja de Seguro Social, la reacción de la ciudadanía hay que tomarla muy en cuenta. ¿Cómo reacciona el ciudadano con el tema, la manera como se ha impuesto la rapiña en la Caja de Seguro Social? Nadie puede negarlo, es un hecho real. A mi juicio, esto no es cuestión de dólares y centavos únicamente. Aquí hay un tema social que hay que entenderlo. No estoy hablando pedagógicamente, estoy hablando brutalmente sincero. A ver, está ya sobre el tapete el hecho de bueno, escuchar. Me parece muy bien que escuchen diferentes sectores. Creo que eso es parte de una democracia que se puede robustecer. Pero tampoco tomar las opiniones en contra como un tema político, que estamos en contra del gobierno, que este está a favor del gobierno. No. El diálogo, el choque de las ideas, exactamente lo que genera eso que llamamos nosotros democracia. En mi opinión, los discursos, tanto de gobierno como de las personas que están participando en esto, deben estar llenos de hechos a concretar y no de palabras. ¿Okay? Aquí tiene que resaltarse por parte del gobierno cuál es la intencionalidad final de este diálogo que yo he dicho que ha sido muy aceptable que el gobierno dé salida estratégicamente lo haya hecho comenzando su gestión. Porque el problema es que los otros gobiernos no se atrevieron ni al principio ni al final. Esa es una deuda histórica que tienen todos estos últimos gobiernos, las últimas décadas. Han actuado con cobardía. ¿Ok? No han sido gritones algunos, llorones otros, pero no se atrevieron a tocar en ninguno de los dos estadios el tema de la Caja de Seguro Social. A mi juicio, el reto aquí es saber escuchar,
saber recoger lo mejor de todo. Y a mí me preocupa particularmente, como no únicamente a mí, estoy seguro que a muchos de ustedes, el concepto impuesto de la rapidez, el apuro en que hay en pasar esto porque sí o porque no. Se me ocurre pensar que un tema tan grande, tan pesado, que lo que tiene que primar primero la calma y no el apuro. Entonces, esos apuros, como dice el dicho, traen cansancio, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es pasar a escuchar y a mantener el diálogo. Un diálogo que debe ser respetuoso sobre todo. Esa es mi visión que tengo de esto. No ser tan técnicos tampoco. Aquí yo conmino a los funcionarios de gobierno que no sean tan técnicos, que ejerciten la posibilidad de hablar sin usar o utilizar conceptos domingueros, floreados, ¿no? Más directos, no hablar con tantos números porque hay una masa irredenta, por cierto, que no quiere saber de esos números, así quieren ver qué va a pasar con esta institución, porque realmente hay que ponerle punto a esto, pero de una manera ordenada, no bajo presión. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Un tema importante que nos toca a todos es la crisis del agua. Me parece penoso que en pleno siglo XXI todavía sean estos cortes de agua. Colombia tiene una severa crisis con el agua potable, estoy hablando. Hay cortes que duran horas en todo el país. Por no mencionar otros países, México tiene un problema grande. Entonces Panamá, que tiene tantas venas líquidas, tanta agua disponible, felizmente, primero que no hemos sabido cuidarla. Yo recuerdo cuando aquí se comenzaron a entregar una serie de contratos para hacer represas. Ustedes recuerdan, agarraron los ríos chiricanos y los llenaron de represas, gente que cargaba en el maletín concesiones para represas, para hacer negocio. En fin, el Irán ha sido víctima de tantos despilfarros igualmente, pero hay uno en particular que es el negocio de los camiones cisternas, un negocio que tiene mucho la participación de los políticos para hacerse obviamente un negocito, jugando con la sed de un pueblo que confronta problemas en el suministro de agua. Ayer, cuando se fue a presentar un traslado de partida, estoy hablando de la Comisión de Presupuesto de 1.600.000, de $1.600.000 para el IDAN, que era para pagar lo que se conoce como camiones cisternas. Bueno, la Comisión de Presupuesto la detuvo. Dice, no, esto... Sin embargo, el director del IDAN dijo públicamente que lo va a analizar con su equipo de trabajo, pero va a volverlo a presentar o a sustentar el 26 de noviembre ante la Comisión de Presupuesto. Sabemos muchas veces que algunos diputados ponen presión para ver qué consiguen, porque este es un tema políticamente hablando que da rédito político. Hay que entenderlo. Pero la verdad sea dicha, hay que acabar con ese negociado de los camiones cisternas de la manera. Hay una acusación contra un diputado que dice que ha hecho de eso un negocio, que de la sed de los pueblos han aprovechado políticamente para hacer negocio. Entonces, se me ocurre pensar que es una oportunidad para cambiar un poco esa dinámica. La otra es que en la misma Comisión de Presupuesto se negó lo de los camiones cisternas, pero se aprobó un traslado de partida al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN, por 64 millones para la compra de químicos a las potabilizadoras, entre otras cosas. A mí me gustaría saber cuáles son esas otras cosas, ¿no? O sea, aquí ese tipo de información no se puede dar de que otras cosas, tiene que decirse en esto más esto, si hay respeto por la ciudadanía. Diga, Camila. Y con el tema de los cisternas, veo dos aspectos que no son mutuamente excluyentes. Uno es, sí, uno puede cuestionar el negocio de los cisternas, uno puede cuestionar qué empresas se ganaron los contratos y a quién están asociadas, etcétera. Pero lamentablemente, como lo veo, si el Estado panameño llegó a un contrato con una empresa para que brindara un servicio
y la empresa brindó el servicio, a no ser que se pueda comprobar que en la contratación o que hay algún vicio en el contrato o en la manera como se llegó al contrato, algún conflicto de interés, algo que esté en contra de la ley, eventualmente el Estado va a tener que pagar por ese servicio si el servicio se brindó. Y lo digo en general. Y por eso es que hay que pensar mejor cuando el Estado hace contratos con gente, con empresas. Pero, insisto, no, o sea, no, ni siquiera enfocada en ese particular, pero si el Estado panameño llega a un contrato con una persona o empresa, esta brinda el servicio por el que se lo contrató y no se detecta ningún vicio del proceso de contratación y no es comprobable, el Estado eventualmente tiene que pagar, porque si no se abre las puertas para conflictos legales. Eso Mira, por un lado. Eso por un lado. Eso por más que cuestionemos que quieren eso, un aspecto. Y el otro es saber si es justo eso, si hay algún vicio en la contratación. Recordemos que el director del IDAN dijo que había, ahorita no recuerdo la cifra, pero una cifra bastante sustancial de contrataciones cuentas por pagar, entre comillas, que no contaban con una sustentación, o sea, que no había un contrato por medio. Y si es así, si hay empresas o personas que dicen que dieron un servicio y no existe un contrato de por medio que lo pueda comprobar, entonces, lo siento mucho, no tiene derecho a ese pago. A no ser que usted pueda comprobar que había un compromiso por parte del Estado panameño de que eventualmente se les iba a pagar. Por eso son dos aspectos que habría que ver en cuál de los dos cae esta empresa cuestionada de camiones cisternas, porque ambos no son mutuamente excluyentes. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. no, pero es que un diputado, él se llama, ayer un diputado, Jonathan Vega. de nombre Jonathan Vega, durante esta sesión, él mostró documentos en la misma, documentos en los cuales supuestamente se confirman nexos que hay entre algunas empresas que se dedican al negocio de los camiones cisternas con un exdiputado, Y él dice, y lo voy a citar, dice, del primer acto público existe evidencia documental de los nexos de tal empresa y el diputado al cual hago mención a través de un tercero que aparece en su planilla cuando fue diputado. Recuerden que la época ya del oscurantismo pasó. Tienen que tener mucho cuidado a los que se dedican a este tipo de cosas porque lo que se consigue en documentación es de dominio público generalmente. Y él dijo que aprobarse ese traslado de 1.6 millones sería un delito porque, y cito, es consentir que una persona ilegalmente cobre dinero del cual estaba constitucionalmente inhabilitado para hacerlo. Y la dejo ahí. Diga, Dalia. Sí, yo coincido con Camila que hay, o sea, evidentemente creo que hay un tema de seguridad jurídica en cuanto a las contrataciones. O sea, si aquí se aprueba un contrato, se tiene que entrar a entender legalmente, ok, si ese contrato se firmó en teoría en condiciones legales y se decidió cómo una persona se ganaría ese dinero, ahora el Estado tiene una responsabilidad de pagar. Si lo que presentó, perdón, el diputado Vega, él es diputado de la provincia de Chiriquí por la bancada de Vamos, si lo que él presenta resulta evidenciar un vicio legal en la determinación de ese contrato inicialmente, pues se podrán tomar las acciones correctivas. Yo asumo que de aquí al 26 de noviembre, cuando el IDAN va a regresar a la Asamblea con ese traslado de partida para pedir su aprobación, va a tener el sustento legal para subsanar lo que se habló ayer y que no simplemente va a llegar a un acuerdo donde se le va a aprobar el traslado de partida. O sea, asumo que esa es la intención del director del IDAN. Después, sobre el otro contrato, el otro traslado, perdón, de 64 millones de dólares, coincido que hay que saber realmente, o sea, ese es parte del trabajo de la Comisión de Presupuesto, ¿no? O sea, transparentar y hacer todas las preguntas pertinentes. Tengo entendido que la mayoría del dinero estaba destinado para algunos químicos que se le agregan al agua en las potabilizadoras para hacer el agua potable para el consumo humano, el agua que nos llega a todos los que estamos conectados a la fuente del IDAN, ¿no? Ver realmente, yo creo que todo es parte como de un proceso de ordenamiento administrativo que se dice que se está haciendo dentro de estas instituciones, ¿no? O sea, este
Recuerdo los primeros meses de gobierno, todas las instituciones hablaban, no, es que lo que hemos encontrado es un desastre y lo que hemos encontrado y estamos trabajando. Ok, pero todo ese proceso de reordenamiento administrativo que se hizo, la idea o lo lógico sería que diera frutos y que se subsanaran este tipo de cosas, que dejara que cada vez haya menos cuentas pendientes, que cada vez se vayan ejecutando mejor los presupuestos, cosas de este tipo. O sea que, y al IDAN yo incluso le preguntaría, y asumo que eso es parte del trabajo que tiene que hacer la Comisión de Presupuesto, dar resultados de realmente, por ejemplo, en los químicos de las potabilizadoras, ok, ¿cuál es la calidad del agua del país en general? ¿Qué tanto está funcionando? O sea, sí, en Panamá el agua es potable, podemos tomar el agua de, ok, pero realmente ¿cuáles son los índices de potabilidad que tiene el agua en Panamá? ¿Qué tanto está rindiendo el millonario presupuesto del IDAN para realmente dar el servicio de calidad a la población? Creo que esa es parte de las preguntas, ¿no? Hablar con resultados y no con palabras. Yo quiero cerrar esto, con su permiso. Ok, se hizo el traslado de partida de los 64 millones estoy citando exactamente lo que fue el argumento. Dice, para la compra de químicos a las potabilizadoras. Y el renglón seguido dice, bueno, eso y otras cosas. ¿Saben qué? Por respeto a nosotros, a los ciudadanos, digan cuáles son esas otras cosas. Desglosen para saber qué se hace con nuestro dinero, con nuestros aportes. Se acabó En Perspectiva por el día de hoy. Le agradecemos mucho su sintonía. Ha sido un placer. Deseamos que tengan un feliz fin de semana. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.